Gracias. Bueno, entonces, ahorita, como les decía yo, probablemente, bueno, en teoría esta sería la única clase en línea que vamos a tener y las demás las vamos a tener en la facultad. Puede ser, que yo tenga necesidad de darles algunas clases en línea, probablemente 2 más, porque me van a operar de un pie. Pero todavía no tengo ni fecha, ni sé bien, entonces, después de que me operen 2 semanas, no puedo apoyar el pie, está muy complicado que yo vaya a la facultad así. Entonces, por eso también necesito que todos estemos en el grupo y también porque vamos a tener tareas a través del grupo de Teams y porque generalmente yo les dejo las clases ya subidos los PowerPoint, seguramente si alguien ya tuvo la curiosidad, puede haber visto que tenemos los PowerPoint de todas las clases hasta que acaba el primer módulo, antes de su examen de su primer parcial, que es hasta el tema de glaucoma. Todas ya están arriba y ustedes podrían revisarlas si quieren. Em, la verdad, necesito. ¿Ahorita están ustedes en noveno? ¿Todos están en noveno? Ok, bueno, entonces yo quiero pedirles, por favor, oftalmología es bueno, yo qué puedo decirles que me dedico a esto, ¿verdad? Pero la oftalmología es un área de la medicina muy bonita, es un área muy extensa y muy compleja, a pesar de que los ojos son un órgano aparentemente pequeño. Pero, la verdad es que es un órgano tan desarrollado y tan especializado que de hecho tenemos a nuestro cargo varios pares craneales, o sea, desde el segundo, que es el óptico, el tercero, que es el motor ocular común, el cuarto, que es el troclear. Y si nosotros habláramos todavía que el quinto da la sensibilidad de la cara, del ojo también, y el séptimo, la movilidad de los párpados, pues hablaríamos de que hay una enorme relación con el sistema nervioso. O sea, de hecho, el globo ocular es parte, o el ojo es parte, o una extensión del sistema nervioso. Y a mí me encantaría que ustedes pudieran descubrir a través de la oftalmología cómo la oftalmología nos permite hacer diagnósticos de enfermedades sistémicas. No necesariamente quiero que todos sean oftalmólogos, desde luego. Ojalá que a muchos les naciera el amor por la oftalmología, pero es un- es una, es una ventana hacia el mundo interno de cada cuerpo humano. Entonces yo quisiera, de verdad, quiero que ustedes piensen que están ya casi por terminar la carrera de medicina. Yo en algún momento estuve en su lugar. Yo también soy egresada de esa facultad. Y la verdad es que cuando uno termina la carrera, los 5 años de la carrera, y siente que no sabe nada, y siente uno mucho miedo cuando va a ir al internado y cuando va uno al servicio social y cuando uno va a escoger qué especialidad quiere. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes que se tomen muy en serio sus materias, ahorita que ya están prácticamente por terminar pues la carrera, ya les queda muy poco para eso. Y no quisiera que ustedes tomen actitudes infantiles, por favor. Quiero pedirles, o sea, no puede ser que en el último instante estén ingresando a los grupos y empiecen con que a mí no me han aceptado y a mí no me han aceptado y doctora, o sea, la verdad es que yo también tengo otras cosas que hacer. No estoy pegada a la computadora todo el tiempo. Tengo cosas personales que hacer. Tengo una madre que tiene 91 años, ¿sí? Tengo que dar consulta. Tengo 2 hijos. Entonces, yo también quiero que ustedes consideren
que necesitamos que las cosas se hagan a sus tiempos y que también no sean tan desesperados, están acostumbrados a que todo tiene que ser en el instante que ustedes quieren. También me llama la atención que haya personas que hablen por los demás. Cuando ya ustedes son adultos y cada quien, o sea, todos tienen mi celular para poder mandarme un mensaje y que haya alguien que es que me pidieron mis compañeros, o sea, ¿cómo por qué? Si cada quien tiene manera de comunicarse conmigo, no necesitamos ningún intermediario para que me diga a mí que alguien necesita algo. Entonces, em, quiero pedirles de verdad que nos comportemos como adultos porque ya son adultos, ya son universitarios y están casi a punto de terminar una carrera que es muy difícil desde su ingreso a la universidad, que ustedes fueron realmente privilegiados de haber podido entrar a la universidad. Quisiera que ustedes también consideren que la universidad, la UAM, bueno, la UAMX, es una gran universidad. Sí, a lo mejor no es la número uno del país, pero es una gran universidad que les va a permitir poder competir con otros muchachos. La carrera de medicina es tiene una alta competitividad y necesitamos, pues, que ustedes se lo tomen en serio, ¿sí? O sea, yo quisiera que ustedes también se sientan tan capaces como cualquier muchacho egresado de una universidad privada, que a lo mejor ustedes piensen que tienen otro tipo de ventajas cuando no es cierto, ¿eh? Se los puedo decir con toda la seguridad. Ustedes pueden estar al nivel de cualquier universidad privada, a veces incluso arriba de una universidad privada. Entonces, solamente tómenselo en serio y créanselo, por favor. ¿Sí? Entonces, yo se los puedo decir porque tengo un hijo que es médico, porque he visto las situaciones y las necesidades, porque no es la primera vez que doy clases, porque me ha tocado ver muchos muchachos que fueron mis alumnos que pudieron entrar a hacer una especialidad. Tengo exalumnos que son oftalmólogos ya. Entonces, por favor, eso es lo que necesito, que se lo tomen en serio y que se comprometan y que se comporten como adultos que ya somos todos. ¿Ok? Entonces, no hay pretexto para no saber de qué es la clase que sigue. Están ya en los archivos de la plataforma todas las clases. Vamos a tener exámenes cada semana. El día de hoy vamos a empezar con el primer examen, que justamente se trata del tema que vamos a tocar hoy, que son las generalidades del globo ocular y algunas cosas sobre anatomía, embriología, un poco de histología y fisiología muy ligeras. En teoría, ustedes ya deberían de tener conocimiento sobre eso. Vamos a tratar de tocar algunos puntos que considero que es importante que ustedes conozcan y entonces, bueno, si alguien tiene una duda, por favor, puede preguntar, ¿ok? Y vamos entonces a empezar. Nada más permítanme un segundo porque quiero, ah, quiero, espérenme un segundo, por favor. Es que quiero, es que ya había dejado, ya había entrado a una aplicación que les quiero enseñar de anatomía de anatomía del globo ocular, pero como hay que conectarse, pues resulta que se tiene que descargar y esta aplicación, pues no sé si ustedes la conozcan, pero es una aplicación gratuita a la que ustedes pueden tener ingreso. No solamente sirve para oftalmología, sino para cualquier otra rama de la medicina, pero creo que es la forma más, eh, pues la forma más
clara de que puedan entender algunas cosas de la anatomía del globo ocular, porque es una aplicación que está en 3D. Y bueno, no sé si empecemos mejor. Primero en lo que se descarga, porque se está tardando en descargar. Vamos a ver si sigue descargando, aunque yo me salga. Bueno, entonces vamos a... Permítanme un segundo. Bueno, déjenme ver si podemos hacerla solamente como si estuviéramos... Ah, que la canción, que no puedo. A ver si alguien me ayuda. No, no puedo hacer la que se vea en toda la pantalla, que es lo que quiero. A ver, vamos a ver. Ahí está ya. Bueno, ok. Entonces, vamos a iniciar con lo que son las generalidades sobre la anatomía, embriología e histología del globo ocular. ¿Ok? Pues yo soy la doctora Rita Contreras Bulnes, soy cirujano oftalmólogo egresado de la Facultad de Medicina de la UAM, de la UAMX, en mis tiempos en la UAM, y posteriormente hice mi especialidad en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que está en Coyoacán. Y me gustaría que me ayudaran para leer algunos de los lineamientos sobre la clase. Estos es como si fueran el reglamento de la clase y voy a pedirles que está subido en la plataforma para que ustedes lo impriman y en la clase que vamos a tener la próxima semana lo van a llevar solamente el puro talón de la parte de abajo con su nombre y su firma, y ese talón me lo van a entregar a mí y va a ser su pase de asistencia a la siguiente clase, ¿ok? Eso es parte de la tarea de la siguiente clase. Entonces, me gustaría, si me hacen favor, em, Karen Paola, ¿estás ahí? ¿Podrías empezar a leerme los lineamientos de la clase, por favor? Sí, doctora. A ver, Desde bienvenidos a su curso. ajá, por favor. Sí, bienvenidos a su curso de teoría de oftalmología. Es mi mejor intención contribuir al aprendizaje de esta área como parte de su formación médica, creando la conciencia de que la medicina es una de las ciencias con más sentido humano y que el conocimiento de la oftalmología nos permite evaluar y manejar integralmente a los pacientes. Todos los alumnos deben tener activado su correo institucional para poder ingresar a la plataforma de Microsoft Teams que nos proporciona la universidad. Sí. Evaluación. Ujú, ujú. Se obtendrá la calificación de esta materia de la siguiente forma: 55% teoría, 140% examen escrito y 15% participación, y 45% clínica. Asistencia. Se requiere el 80% de las asistencias para tener derecho a examen ordinario, por lo que solo hay 3 faltas máximo. Solo se justifican faltas con oficio de la subdirección académica. Presentación.
Deben asistir con uniforme blanco completo y en el caso de que las condiciones epidemiológicas lo requieran, portando obligatoriamente cubrebocas. Bueno, ahorita no vamos a necesitar el cubrebocas, pero para que lo tengan presente en dado caso que llegara a ser necesario. Ok, gracias. Entonces, ahora le voy a pedir a Diego Antonio que me haga favor de leer la siguiente parte. Sí, doctora. Puntualidad. La clase inicia puntualmente a las 7 a.m. y después de esa hora se les permitirá el acceso, pero no habrá retardos después del pase de lista. Solo habrá asistencia o falta. Exámenes de evaluación continua. Se realizarán mediante Microsoft Forms después de la clase y estarán disponibles hasta las 23 horas de ese día. Se darán 5 décimos extra en la calificación de participación a los 3 alumnos que hayan tenido las calificaciones más altas en dichos exámenes. Continúa. Glosario. Cada semana durante... Ajá. ¿Ah, sigo? Sí, sí. Glosario. Cada semana durante todo el curso deberán realizar un glosario ilustrado de 5 términos oftalmológicos que les sean desconocidos sobre el tema de la clase y que deberá ser enviado en el apartado de tareas de Microsoft Teams antes de que inicie cada clase. Ujú. Forma de evaluación, participación, teoría. En cada clase pueden obtenerse hasta 20 puntos. 10 de ellos corresponden a la asistencia, puntualidad y participación durante la clase. Los otros 10 corresponderán a su examen de evaluación diaria. Para los exámenes parciales se sumarán las calificaciones y se promediarán de acuerdo al número de clases. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Miren, el día de hoy van a entrar en la liga que les mandé para el examen. Para contestarles un examen muy rápido, son 10 preguntas. em, para que lo contesten y lo envían, ¿ok? La, mm, les pido que pongan su nombre para que no tengamos problema de que no sé de quién es el examen. Em, sí, generalmente ya en la configuración del examen viene para que venga el nombre de cada alumno. Con respecto al glosario, puede ser que a ustedes les parezca a veces un poco fastidioso, pero la verdad es que las palabras que no conocemos, que generalmente tienen un origen en latín, pueden ser de mucha utilidad, incluso cuando ustedes están contestando un examen. Por ejemplo, cuando están en el examen nacional, en el ENARM, em, resulta que podemos tener respuestas que simplemente podemos descartar sabiendo qué significa una palabra. Entonces, hay muchos términos oftalmológicos que para ustedes van a ser desconocidos en este momento. Y entonces, para mí, lo único que necesito es que 5 de esos términos me los pongan. Puede ser un PowerPoint, puede ser... Yo les dejo libre la creatividad. La verdad he tenido años donde me hacen trabajos muy bonitos, tanto hombres como mujeres. Eh, puede ser como ustedes quieran, pero obviamente también cuenta la presentación de la tarea, cuenta que me la manden también a tiempo. Hay quien me las manda con retraso, pero bueno, de que no me la manden a que me la mande con retraso, pues sí, también cuenta que la manden, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctora. A ver, Am, bueno, la primera, entiendo entonces que lo podemos hacer a mano o a computadora, como... yo prefiero en la compu. Ajá. No tengo problema con que me lo hagan en la compu, que me lo ilustren con imágenes que hay en línea, que me lo hagan con un dibujo, o sea, como ustedes quieran, pero, o sea, sí cuenta la presentación. Ujú. Y para mí está bien si es en computadora, ¿ok? Yo no tengo ningún problema de que les piden que se haga que se haga forzosamente a mano. La verdad es que ya no estamos en el kinder, o sea, cada quien sabe lo que hace. Ya les dije que cada cosa que hagan o dejen de hacer va a repercutir finalmente a la larga pues en las oportunidades que ustedes tengan de desarrollo. Yo puedo decirles que cuando yo presenté el ENARM, hubo preguntas, por ejemplo, de farma, que yo en la vida volví a repasar desde que tomé mi clase de farma. Y que
supe contestar porque me acordaba lo que había estudiado en esa clase de farma. Y si no, o sea, no puede uno repasar toda la carrera para presentar un examen nacional, ¿eh? Y no puede uno tomar decisiones de lo que quiere hacer en la vida, porque, ay, no, esa especialidad me gusta, pero la verdad es que necesita un puntaje bien alto y yo no, prefiero escoger una que el puntaje sea bajo para que yo pueda entrar a hacer una especialidad. O sea, uno tiene que tirarle a lo que uno quiere, a hacer lo que a uno le apasiona, ¿sí? Entonces, así como que hacer conformista y a ver, es que con esa me piden menos puntos, o sea, como que creo que esa no es la forma en que uno debe tomar decisiones en la vida, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Bueno, yo mismo tengo otra. Dime. Bueno, en Teams va a aparecer cada semana la asignación para poderla ir subiendo, ¿verdad? Sí, va a aparecer el apartado de tareas que ahorita ya les dejé de la tarea de la clase que sigue. Esta no les puse tarea porque yo dije, o sea, también vienen apenas integrándose, hubo una huelga, están todavía todos, algunos más desorientados que otros, entonces por eso no les puse tarea en la primera clase, pero a partir de la próxima va a haber van a estar asignadas las tareas en Teams, ¿ok? O sea, va a estar ahí el apartado para tarea de generalidades del globo ocular y luego la tarea de la clase que sigue y así, ¿ok? Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿De qué? Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Como yo les comentaba justamente, tenemos el globo ocular nos permite hacer o conocer cosas mucho más profundas del cuerpo humano, simplemente revisando el fondo del ojo o revisando desde el segmento anterior del globo ocular. Em, Así como ustedes han escuchado románticamente o poéticamente que los ojos son la ventana del alma, ¿ok? Pues efectivamente los ojos nos permiten descubrir muchas cosas en el interior del cuerpo de un paciente. Es sumamente gratificante para uno como médico, porque yo antes de ser oftalmólogo soy médico, es que a través de una valoración oftalmológica nosotros podamos orientar a un paciente acerca de una patología sistémica que ese paciente tiene. O sea, no solamente se trata de hacerle unos lentes o de mandarle unas gotitas porque tiene un proceso infeccioso. O sea, la verdad es que el ojo es uno de los órganos más complejos, creo. O bueno, a lo mejor cada especialista hablará lo mismo de cada uno de los órganos del cuerpo humano, pero de verdad es un órgano muy complejo. Nosotros estamos viendo aquí, em, no, sí se alcanza a ver la flecha, ¿verdad? Del cursor. Bueno, aquí estamos viendo en un corte transversal del globo ocular lo que corresponde a la córnea, que es más o menos como la cúpula de una iglesia. Este es un tejido avascular que le permite ser, justamente por ser avascular, ser transparente. La córnea, que tiene, tiene una forma asférica, le llamamos, lo vamos a ver cuando veamos córnea, que asférica quiere decir que es una porción de una esfera, no es una esfera perfecta, el globo ocular tampoco, como ustedes pueden ver, ¿sí? Sí, que el globo ocular tiene discretamente una forma ovoide, que si es un poco más marcada, es lo que nosotros conocemos como astigmatismo, que generalmente el astigmatismo lo da la córnea. Hay un espacio que ópticamente es vacío entre la córnea y el iris, que es lo que estamos viendo aquí en color verde, que nosotros llamamos cámara anterior. La cámara anterior está llena de un líquido transparente, que es el humor acuoso, y este humor acuoso es producido en los procesos ciliares, pasa por delante del cristalino hacia la pupila y luego hacia la cámara anterior. Este humor acuoso es absorbido en el ángulo de la cámara anterior. Se fija cómo la cámara anterior en los extremos en este corte forma un ángulo y en este ángulo tenemos un sistema de filtración de los líquidos
Este sistema de filtración se encuentra los 360 grados del globo ocular y este es yo les digo a los pacientes, es como si fuera una cañería de drenaje que nosotros llamamos trabéculo, donde también está el conducto de Schlemm, donde se filtran los líquidos se producen en el globo ocular. Esto corresponde al al conducto de Schlemm, ¿ok? También le llaman canal de Schlemm, pero realmente es un conducto. ¿Ok? Entonces, esto es la cámara anterior. La cámara posterior corresponde a la parte posterior del iris hacia la cara anterior del cristalino, que es este lente que estamos viendo aquí, que tiene este lente, si ustedes lo ven de frente, ahorita vamos a verlo en la aplicación, es redondo, es una como circunferencia redonda y cuando lo vemos de perfil es biconvexo. ¿Ok? Y también es transparente y tiene una función que es la más relevante, que es la acomodación. La acomodación es la que nos permite el enfoque de la visión cercana y el movimiento del cristalino está dado por la tensión de estas fibras que corresponden a la zónula que también mantiene en esa posición al cristalino. Este movimiento de la acomodación se va a perder con el paso del tiempo. Entonces, a partir de los 40 años, vamos a ir perdiendo gradualmente ese movimiento de acomodación, lo que la gente le llama vista cansada y nosotros le llamamos presbicia. ¿Ok? Entonces, la cámara posterior es un pedacito muy pequeño entre la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris. Y por detrás del cristalino tenemos un espacio muy grande que nosotros llamamos la cámara vítrea, que está llena del humor vítreo, que es un líquido con una consistencia parecida a la clara del huevo. ¿Ok? Y en la parte más posterior del globo ocular tenemos la retina, que es realmente el tejido nervioso que termina formando el nervio óptico a través del cual realmente vamos a tener la visión de una imagen, ¿ok? Entonces, todas las estructuras del globo ocular son transparentes y tienen como finalidad, obviamente, que las imágenes puedan atravesar todo este órgano y finalmente las imágenes se conviertan en impulsos nerviosos que van a llegar hasta la corteza visual, que es la corteza occipital. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí también estamos viendo algunas otras estructuras, como es, por ejemplo, en la retina, la zona que ve mejor de la retina, que es, bueno, la mácula y especialmente la fóvea. ¿Ok? En esta parte donde emerge el nervio óptico, se encuentra la cabeza del nervio, que es lo que nosotros llamamos papila o disco óptico, que va a tener algunas características especiales que vamos a ir viendo, tanto en el caso del tema de glaucoma como cuando ya veamos retina, ¿ok? Y los vasos de la retina, que también tienen ciertas peculiaridades, que son la arteria y la vena central de la retina, que se dividen a su vez en algunas ramas nasales y temporales. En el caso del globo ocular, los vasos que nosotros podemos ver cuando nos asomamos con un oftalmoscopio al fondo del ojo son los únicos vasos del cuerpo que nosotros podemos ver sin necesidad de hacer ningún procedimiento invasivo en el paciente y que nos dan información muy valiosa acerca de algunas enfermedades sistémicas, de ellas las más relevantes, la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Ok? En el caso del iris, nosotros tenemos el esfínter de la pupila, que es como un diafragma que permite el cierre o la apertura para permitir el paso de la luz. Cuando hay mucha luz, pues el esfínter se cierra; cuando hay poca luz, el esfínter se abre, y en base a eso también podemos utilizar algunas zonas de la retina. Entonces, la zona que tiene la mejor visión, que es la mácula, que está llena en cono,
en conos que nos permiten la visión de los colores y la visión más fina. Y en el caso de cuando la pupila está dilatada o midriática y podemos utilizar las partes más periféricas de la retina que son ricas en conos, perdón, en bastones, que nos dan la visión que nosotros llamamos crepuscular o la visión nocturna. ¿Ok? Bueno, voy a ponerles este video que habla un poco sobre algunas cosas relevantes. Espero que escuchen. Quiero pensar que se escucha, espérenme. Los ojos son órganos sensoriales, los cuales están en amplia relación con el sentido de la vista. En este video vamos a hablar sobre la anatomía y las funciones de cada estructura del ojo, a modo de introducción para posteriormente poder hablar de su histología y su fisiología. Antes de dibujar un ojo, veamos cómo está conformado y cómo es que lo vamos a estudiar. Un ojo tiene 3 túnicas y 3 cámaras. Primero veamos las túnicas, posteriormente dibujar el ojo y al final hablaremos sobre las cámaras. Los ojos son órganos esféricos y como una esfera debemos estudiarla en tercera dimensión, así que hablaremos de lo externo hacia lo interno, tomando como el punto interno el centro del ojo. Para ver a qué me refiero, hagamos un corte coronal a un ojo, es decir, si lo viéramos desde arriba, al ojo lo cortaremos por la mitad. Tenemos 3 túnicas, y estos reciben el nombre por su localización: la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. Muy bien, una vez entendido esto, veamos qué estructuras componen estas 3 túnicas. La túnica externa, también llamada túnica fibrosa o esclerocórnea, está formada por la córnea y por la esclera. La túnica media, también llamada túnica vascular o uvea, está formada por el iris, por el cuerpo ciliar y la coroides. La túnica más interna, llamada retina, está formada por el epitelio pigmentario de la retina y la retina nerviosa. Ahora, a un ojo vamos a hacerle un corte sagital y dibujemos cada una de sus túnicas empezando por la más externa. Iniciemos con la túnica fibrosa, compuesta por la córnea y la esclera. La córnea es el componente del sexto anterior de esta túnica, es convexa, transparente y es la estructura que presenta mayor poder de refracción. La refracción es el movimiento que hace un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro, y es importante que se refracten adecuadamente para que podamos ver bien. La córnea se continúa con la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo que podemos observar y está compuesta de un tejido conjuntivo denso. Esta esclera provee los sitios de fijación para que se inserten los músculos encargados de mover al ojo. La esclera se va a continuar posteriormente y rodea las otras 2 túnicas, excepto en el lugar donde el ojo es perforado por el nervio óptico, en un espacio llamado disco óptico, que ya vamos a ver más adelante. La siguiente túnica es la túnica media o vascular o uvea. Cualquiera de esos nombres son correctos. Las estructuras que conforman la uvea son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La parte más anterior a la túnica es el iris. Esta es la porción pigmentada y contráctil del ojo. Al centro del iris se encuentra la pupila, el orificio por el cual entra la luz. El iris se contrae o se dilata para controlar la cantidad de luz que entra al ojo. Ahora hablemos de ambos casos. El iris contiene 2 músculos, el esfínter y el músculo dilatador de la pupila. El músculo esfínter es inervado por el sistema nervioso parasimpático y su función es provocar la miosis, lo cual es reducir el diámetro pupilar para que entre menos cantidad de luz. El músculo dilatador es inervado por el sistema nervioso simpático y lo que hace es que provoca midriasis, o sea, aumenta el diámetro pupilar para que pueda entrar más luz. Ahora hablemos del cuerpo ciliar, el cual se sitúa posterior al iris. El cuerpo ciliar está muy vascularizado. Dentro de él podemos encontrar el músculo ciliar, encargado de la acomodación del cristalino. El cristalino es esta estructura biconvexa, la cual se conecta con los procesos ciliares a través del ligamento suspensorio del cristalino, formado por fibras zonulares. Cuando queremos enfocar un objeto, el músculo ciliar se contrae y modifica la forma del cristalino en un proceso llamado acomodación. El cuerpo ciliar tiene unas prolongaciones llamadas procesos ciliares, y son muy importantes porque, además de ser el lugar donde se ancla el ligamento suspensorio del cristalino, secretan el humor acuoso para la nutrición de la córnea y el cristalino. Este humor acuoso es reabsorbido por el conducto de Schlemm, ubicado en el límite entre la córnea y la esclera,
aquí. Ahora hablemos de la última estructura que forma la túnica vascular, o sea, la coroides. La coroides es una estructura muy vascularizada y contiene una gran cantidad de pigmento melánico, lo que le da su coloración parda típica. La función de este pigmento es absorber y dispersar la luz reflejada para minimizar el brillo dentro del ojo. Otra función importante de la coroides es nutrir a las células de la retina, la túnica que veremos a continuación. La túnica interna o retina está compuesta por el epitelio pigmentario de la retina y la retina nerviosa. El epitelio pigmentario de la retina está compuesto de un epitelio cúbico simple cuyas células contienen melanina y de ahí su nombre. La retina nerviosa es la capa más interna del ojo, la cual contiene las células fotorreceptoras, los conos y los bastones. Estas células son las encargadas de recibir estímulos luminosos y transmitirlos en forma de estímulos nerviosos a través del nervio óptico, el cual penetra al ojo en el disco óptico. Por el disco óptico también entran la arteria y la vena central de la retina. En la retina encontramos esta zona con una pigmentación más amarillo-parda, se llama mácula lútea, la cual rodea la porción que contiene mayor agudeza visual en toda la retina, la fóvea. La fóvea es una depresión en la retina que contiene solamente conos para la visión de colores. Ahora, una vez dibujado todas estas estructuras del ojo, podemos hablar sobre las tres cámaras. La cámara anterior es el espacio ubicado detrás de la córnea y por delante del iris. La cámara posterior es el espacio ubicado entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. La cámara vítrea es el espacio que está entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Estas cámaras no están vacías. La cámara anterior y posterior contienen el humor acuoso. Y como ya mencioné, este es secretado por los procesos ciliares y es reabsorbido en el conducto de Schlemm. Hay que recordar que la función del humor acuoso es aportar nutrientes a la córnea y al cristalino, ya que estas estructuras son avasculares. La cámara vítrea contiene el humor vítreo, una sustancia gelatinosa transparente y está compuesta de proteínas, principalmente glucoproteínas, fibras de colágeno. El humor vítreo sirve como medio de protección para la retina y además contribuye a mantener la forma del ojo. Muy bien, con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y si les gustó, dejen me gusta y compartan. Bueno, ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Ok, bueno, entonces, con respecto al origen embrionario del globo ocular, realmente luego son temas un poco largos y un poco tediosos, pero a mí me gustaría que fundamentalmente ustedes tuvieran claro qué estructuras proceden de cada una de estas, de cada una de las, pues de cada una de las estructuras del origen del embrión, pues. Sí, entonces, el ectodermo superficial que va a formar qué estructuras, que serían el cristalino, el epitelio de la córnea, la conjuntiva y la glándula lagrimal, ¿ok? El neuroectodermo, también quiero que se fijen cómo tiene que ver mucho con, cuando hablamos de neuroectodermo, yo sé que generalmente todo el globo ocular tiene un origen neurológico, pero fundamentalmente tiene que ver con el epitelio de la retina, pero también con el iris y el cuerpo ciliar, con los músculos esfínter y dilatador de la pupila y el nervio óptico, que si se fijan, también son los que están inervados, en este caso por el tercer nervio craneal y este por el segundo nervio craneal. También hay estructuras que proceden del mesodermo, como es la esclerótica, el tejido conjuntivo de la córnea, el cuerpo ciliar, el iris y la coroides, los músculos extraoculares, el sistema hialoideo, las cubiertas del nervio óptico, o sea, el tejido conjuntivo y los vasos del ojo. Bueno, estas son algunas imágenes que corresponden a defectos por alguna alteración durante el periodo del desarrollo embrionario del globo ocular. En este caso, a mí me gustaría
Me gustaría mucho que, a ver, Andrea Carolina, me dijeras qué estás viendo aquí. Em, no sé cómo se llama el término, doctora, pero pues no hubo generación del globo ocular en lo absoluto, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿alguien sabe cómo le podríamos llamar a este paciente, a esta patología? ¿Agenesia ocular, doctora? Bueno, en este caso es un anoftalmos, pero también a veces los pacientes pueden tener microoftalmos, o sea, estos pacientes, pues obviamente hay que hacer un ultrasonido, a ver si hay alguna estructura, porque ni siquiera tienen párpados desarrollados, ¿sí? O podemos ver algunas anomalías, como en este caso, que haya simetría de la cara del paciente, o sea, como si tuviera una atrofia hemifacial, o vemos algunas alteraciones con apófisis aquí que no son normales, que están por delante del pabellón auricular. A veces hay malformaciones, se acompañan de algunas malformaciones óseas o de quistes sobre la córnea, colobomas del párpado. En este caso, a ver, Cristian Jesús, porque hay dos Cristian. A ver, Cristian Jesús, ¿qué te llama la atención en esta foto? Que habría como una malformación en el iris. Bueno, ¿y cómo qué ves? ¿Cómo podrías describir eso? eh, Es algo parecido a estas fotos, mira, a las otras. ¿Cómo le podrías llamar? que no rodea la pupila Pues por que tiene, completo. bueno, ok, que tiene un defecto en la estructura del iris, tiene un coloboma de iris también, ¿sí? Así como hay colobomas de los párpados, pues hay colobomas del iris. Hay pacientes que pueden tener también, acompañarse de algunas alteraciones, dentales, orofaciales, pacientes que pueden tener microblefaron, ¿no? Este paciente probablemente también tiene ausencia de globos oculares, pero tiene unos párpados pequeñísimos, ¿no? Microblefaron, y esos también son pacientes que tienen colobomas del iris, ¿ok? Todas estas, y este es un coloboma pequeño del párpado, todas estas son anomalías congénitas que se deben a algún defecto del desarrollo embrionario en los pacientes. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esta aplicación. Esta aplicación a mí me gustaría que ustedes la descarguen. Se puede descargar en Apple, bueno, también en los otros teléfonos, en iOS o en, o en o en Android, no hay problema, pero espérenme un segundo, déjenme entonces ver si se descargó ya o qué onda. Ok, bueno, entonces, fíjense bien que esta aplicación me gusta mucho, aunque no era la que quería ver, pero bueno, ok, vamos a ver, espérame, déjenme ver la otra que ay, ya me hubiera quedado ahí. Ah, que la canción.
Ay, perdón, ¿eh? Que no me debía haber salido. Yo me hubiera dejado ahí donde estaba. Ay, bueno, vamos a ver si era este el que quería enseñarles. Bueno, bueno, vamos a ver. Este no era, pero ahorita abrimos otro. Este es, quiero que vean como el globo ocular, lo bonito de esta aplicación es que ustedes pueden ver en tercera dimensión, pueden girar y pueden ver exactamente todas las estructuras del globo ocular. Aquí, por ejemplo, cuando lo giramos hacia, eh, para que lo veamos de perfil, dijéramos, vamos a... déjenme ver nada más. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Mm, vamos a quitar la córnea. A ver si se puede. Entonces, bueno, ahí ya quitamos la córnea y estamos viendo el iris. Entonces vamos a quitar, aquí el iris se pintó de azul, vamos a quitar el iris y estamos viendo ahí los procesos ciliares, ¿ok? Que son los que producen el humor acuoso. Fíjense que qué bonito, pues qué bonito se ve. La pupila, vamos a quitar la pupila. Bueno, ahí estamos viendo la esclera también, pero vamos a quitar la pupila que no quiere ahora. Ah, que la canción, que no lo puedo quitar. Ah, pero es que tengo que quitar de acá, perdónenme. Perdónenme, es que esta aplicación solo la uso una vez al año. Perdónenme. Mm, Doctora, ¿y si le pone en hide y luego ya le pica la pupila? en esta dices, en high, dijiste, pues que ya le piqué y no se quita. Sí, y le pica. Bueno, es que ya se había seleccionado, Pues pero es que debería funcionar, ¿no? ya lo había hecho y no, y ahora no quiere. No sé qué hice. No sé qué hice que no quiere. Le apachurré. Mira, ya se quitó, ya no supe ni a qué horas. Ni a qué horas lo quité. Bueno, entonces, se fijan aquí, esto que se ve aquí, que es una estructura remanente de lo de lo que es la arteria hialoidea posterior que viene hasta acá atrás, ¿se fijan? ¿Sí? Entonces, vamos a quitar aquí. em, vamos a ver si lo puedo señalar.
señalar. Ay, que la canción. Entre que mi computadora es nueva y que la aplicación. Ay, Dios mío. Ay, miren, ahí ya se quitó el vitrio. No quería quitar el vitrio, pero ya se quitó el vitrio. Y ahí estamos viendo la retina, la papila o el nervio óptico, bueno, disco óptico con los vasos de la retina, ¿sí? La zona de la fóvea. Vamos a ver si podemos quitar esta cosa. Bueno, ya quitamos esa y ahora. Bueno, ya se quitó el iris, que no quería quitar el iris, pero bueno, vamos a ver. Ahí se quitó la retina y estamos viendo solo la esclera, aunque yo lo que quería quitar era esto, pero bueno. Ay, bueno, entonces estamos viendo solo la papila óptica, el nervio. A ver, déjenme ver qué. Ahí, espérenme. Vamos a ver si lo podemos quitar. Este se resiste. Bueno, el caso es que por más que quiero, se quitan todos menos del que quiero. Bueno, y entonces estamos viendo solo la esclera y la coroides. La retina y por debajo de la retina un colchón de vasos que es la coroides, los vasos de la retina, en fin. Bueno, ok, vamos entonces ahora a... Vamos a ver si no me salgo, porque se fijan cómo hay la verdad es que quería enseñarles otro del ojo. Nada más que aquí, es que aquí no puedo. Por más que quiero bajarme acá para buscar el ojo, el que les quiero enseñar y no puedo. Que no sé cómo bajar aquí, a ver, y no aparece nada. Vaya, 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 vaya. Y el que les quiero enseñar que es, a ver si vamos, era este. Ok, entonces, porque aquí vamos a ver desde el tejido de los párpados, desde la piel, ok, déjenme ver. Desde la piel, el orbicular, el músculo orbicular, que es el que está inervado por el facial y nos va a permitir el parpadeo, el cierre del párpado, que generalmente es de arriba a abajo y de adentro, de afuera a adentro. Aquí se alcanzan a ver un poco los conductos de la vía lagrimal. Vamos a quitar el músculo orbicular. Vamos viendo otras estructuras. Entonces, fíjense cómo, nada más déjenme ver cómo le hago para que se haga más grande. Estamos viendo los párpados aquí. Bueno, entonces estos que son los párpados, estamos viendo las pestañas y vamos a
a ver las glándulas de meibomio, que son las responsables de la producción de la grasa y donde se forman los orzuelos o lo que la gente le llama las perrillas, ¿ok? Que son estos tejidos, estas glándulas verticales como acinos que desembocan hacia la línea gris del párpado. Vamos a quitarlas. Y bueno, a ver, entonces, de las glándulas de meibomio estaba el tarso, que es como el esqueleto anatómico del párpado, que es el esqueleto cartilaginoso del párpado. Aquí estamos viendo las pestañas que las vamos a quitar y vamos a quitar entonces esta parte de acá arriba también. Del párpado. Y ahora estamos viendo aquí los músculos extraoculares. Si se fijan, es bien importante que ustedes vean como el único músculo, el músculo oblicuo superior que pasa por la tróclea, fíjense, y como en la parte en la parte de atrás, cuáles son los músculos que entran por el cono muscular. ¿Se fijan? Esto es mucho más explicativo, dijéramos, que cualquier otra, o cualquier otra cosa que ustedes nada más lean. El único músculo que no pasa por el cono muscular, que es el oblicuo inferior, que es que está aquí. ¿Se fijan? Al voltearlos todos pasan por el mismo, menos el oblicuo inferior. ¿Ok? Y vamos a seguir. Bueno, aquí estamos viendo ya la vía lagrimal. Este es el tendón cantal interno. La vía lagrimal, que bueno, esto está en el párpado, pero como ya quitamos el párpado, son los puntos lagrimales, el conducto lagrimal superior, el conducto lagrimal inferior, el conducto común y el saco lagrimal que va a drenar hasta la nariz y que drena exactamente por debajo del cornete inferior. Entonces vamos a quitar la vía lagrimal. Y bueno, vamos entonces ahora a quitar el tendón cantal también. Estamos viendo las inserciones musculares que yo les decía, o sea, es el recto medial, el recto lateral, el recto superior y el recto inferior que ya lo habíamos. Acá está el recto inferior y este es el oblicuo inferior, ¿ok? Entonces vamos a ir quitando los músculos para ir hasta el globo ocular. Vamos a quitar la tróclea. Y bueno, como vieron, el oblicuo superior es el que pasa por la tróclea, justamente pues lo inerva el nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal. Ok, vamos a quitar aquí el otro músculo, el recto externo. Y esto que queda aquí arriba
que mucha gente piensa que la glándula lagrimal la tenemos en lo que es la carúncula. Esta es la glándula lagrimal que está por detrás del arco de la ceja, más o menos en la zona externa de la órbita, ¿ok? Bueno, espérenme. Ok, vamos a quitar la glándula lagrimal. Y ahora vamos a empezar otra vez con las estructuras del globo ocular, ¿ok? Vamos a quitar esta. Bueno, estos son los vasos, como pueden ver, de la retina que no. Bueno, entonces vamos a quitar aquí. Primero, vamos a quitar la córnea. Ahí ya quedó al descubierto la cámara anterior. Y el iris, vamos a quitar el iris. Y entonces estamos viendo, voy a quitar la esclera para que veamos el resto. Estamos viendo aquí la coroides, parte de la uvea, o sea, es coroides, iris, cuerpo ciliar, todas estas son partes de la capa media del ojo. Voy a quitar la pupila. Ok. Y aquí estamos viendo todavía flotando el cristalino, como yo les decía, que si lo vemos de frente es redondo y si lo vemos de perfil es biconvexo. Vamos a quitar el cristalino y, y bueno, aquí está ya el fondo del ojo. No sé en qué momento quité lo que quedaba de la retina, pero bueno, para que se viera todo el fondo del ojo, vamos a. Bueno, esta es la retina, este es la papila o disco óptico, la arteria y la vena central de la retina. Las diferencias que nosotros tenemos cuando revisamos el fondo del ojo con respecto a otros vasos del cuerpo es que la vena es más gruesa que la retina, ¿ok? En una relación de 3:1. Y el nervio óptico, tenemos una zona que está excavada en el nervio que corresponde a la entrada de la arteria y la vena central de la retina, que tenemos que prestar mucha atención, sobre todo en algunas patologías como es el glaucoma. Aquí estamos viendo la hora serrata, se fijan cómo es la parte más periférica de la retina que tiene esta forma como en una rueda dentada. Y esta zona que se ve más oscura, que como aquí le quitamos el resto de la retina, es la fóvea. ¿Ok? Bueno, entonces creo que con eso es suficiente para la aplicación. Vamos a ver, entonces, vamos a continuar con la anatomía de la cavidad orbitaria, que es la que contiene y protege el globo ocular, ¿ok? Entonces, ¿alguien podría decirme algo sobre la órbita? ¿Alguien leyó algo o no? Bueno, entonces miren, esta es la cavidad orbitaria y la cavidad es una cavidad ósea que alberga el ojo y que obviamente está hecha para proteger el globo ocular. Tiene forma de una pirámide cuadrangular y tiene una base anterior y un vértice posterior. ¿Ok? Y está formada por 7 huesos. Aquí estamos viendo eh, exactamente como los huesos que componen a la órbita. Entonces, tenemos un techo que está formado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides.
tenemos un piso que está compuesto por el hueso maxilar, palatino y cigomático. Y tenemos dos paredes, una pared lateral que está compuesta por el ala mayor del esfenoides y el cigomático, y una pared medial que está compuesta por el hueso lagrimal, el etmoides y el ala menor del esfenoides. Mm, La órbita contiene algunas estructuras importantes, que es el agujero óptico, que es por donde entra el nervio óptico, justamente, y la arteria oftálmica también. Tenemos también la fisura orbitaria superior, por donde pasan los nervios craneales, ¿ok? Los nervios craneales tercero, cuarto, sexto eh, y séptimo, y la vena oftálmica superior. Y en la fisura orbitaria inferior, por donde pasa la segunda rama del trigémino, la arteria y la vena infraorbitaria, ¿ok? Bueno, entonces, obviamente la órbita contiene el globo ocular, para nosotros contiene también grasa orbitaria, contiene los músculos extraoculares, hay vasos sanguíneos y nervios. Entonces, esta órbita tiene algunas paredes que son más resistentes que otras. La pared más delgada de la órbita es la pared medial. Sin embargo, porque pues la forma el etmoides es una lámina muy delgada, pero sin embargo, la pared que generalmente se fractura cuando hay traumatismos faciales es el piso. Generalmente es el piso de la órbita el que se fractura. Y si el piso de la órbita se fractura, pues obviamente el paciente va a tener hipoftalmos, o sea, el globo ocular se va hacia abajo y el paciente va a tener diplopía, obviamente. Bueno, ok. Entonces vamos a ir viendo algunas generalidades de las estructuras, de las estructuras oculares, como es la córnea. La córnea tiene 6 capas. El epitelio de la córnea, que está en continua reparación, o sea, en 6 horas la córnea puede tener un epitelio nuevo. Cuando se daña el epitelio en una laceración superficial, dijéramos, el epitelio no va a dejarnos ninguna cicatriz corneal. No, nosotros generalmente lo que hacemos, por ejemplo, en un cuerpo extraño es retirarlo con una aguja. Se puede parchar el ojito a veces por 12 o hasta por 24 horas. Y la recuperación va a ser sin ninguna secuela, no va a haber ninguna cicatriz, salvo que la lesión rebase la membrana de Bowman, que entonces aquí ya puede haber la presencia de leucomas, porque como ya les había dicho, la córnea es avascular y por lo tanto a eso se debe su transparencia. La parte más gruesa de la córnea, que es el estroma corneal, se ha descrito en forma más reciente una capa que se llama dedúa de la córnea, la membrana de Descemet y el endotelio corneal, que tiene como finalidad mantener a la córnea pues transparente, porque el endotelio está sacando en forma de un mecanismo de un bombeo activo el líquido que entra a la córnea, que es proveniente de la cámara anterior, que es el humor acuoso que penetra la córnea y que hay que sacarlo. Cuando se pierden células del endotelio corneal, los pacientes pueden tener descompensaciones corneales, como sucede en las personas mayores, en las distrofias de Fuchs, por ejemplo. ¿Ok? Lo normal es que nosotros tengamos un grosor corneal que oscile o que sea en promedio por lo menos de 500 micras. Las córneas pueden ser más delgadas en algunas patologías, como puede ser el queratocono, y el limbo, que corresponde a la zona de transición entre la transparencia de la córnea y lo opaco de la esclera. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir, hay una lesión o un cuerpo extraño que se encuentra, hablamos siempre de la córnea, considerándolo como si fuera la caratura de un reloj, en el meridiano de las 3, perilímbica, ya sabemos que va a estar aquí, o si está más central a nivel de la pupila, o si es paracentral, ¿ok? Bueno, o si está en el meridiano de las 6 o de las 2 o de las 11, en fin, bueno.
Ok, aquí estamos viendo de nuevo un corte transversal de las membranas corneales. Y con lo que respecta a la retina, que es una capa delgada y transparente, ustedes vieron en el grupo de WhatsApp la imagen que yo les puse. ¿Alguien sabe qué es esa imagen? Esa imagen que yo puse en el grupo. ¿Alguien sabe a qué corresponde? ¿Nadie sabe? Nadie tuvo la inquietud de ver qué era. Doctora, es un fondo de ojo, Ajá. pero bueno, se ve el disco óptico, pero la retina se ve de un color como blanco. No sé a qué corresponde, pero Ok, bueno, mira, eso me parece muy bien porque no deben tener miedo a describir lo que ven. Y esa foto es de un desprendimiento de la retina, ¿ok? Y justo se los comentaba porque si ustedes se fijan, bueno, sí está el disco óptico, los vasos se ven un poco ingurgitados, pero si se fijan, el color de la retina solamente tiene un color normal, un poco hacia el polo posterior pegadito a la papila, pero el resto se ve como de un celofán, ¿sí? Como un poco blanco, porque ese es el color de la retina cuando no está pegada a la coroides. La retina es delgada y es transparente, ¿ok? Entonces aquí está desprendida, por eso se ve así. Y entonces la retina está limitada por la coroides y la membrana de Bruch y en su cara interna por el vítreo. Y por delante termina en la hora serrata, que es lo que yo les enseñé en la aplicación, que se ve como una rueda dentada, ¿ok? Que se delimita con la pars plana. La pars plana es parte del cuerpo ciliar, o sea, tiene una parte plana y una parte que le llamamos pars plicata, que es donde están los procesos ciliares. Y en su parte posterior está delimitada por la inserción del nervio óptico que corresponde al disco o a la papila óptica, y el grosor normal de la retina oscila entre 0.56 a 0.33 milímetros. Bueno, ok, entonces aquí estamos viendo cómo nosotros arbitrariamente hemos dividido a la retina, que es la papila, bueno, a todo esto le llamamos el fondo del ojo, ¿ok? Y estamos hablando de lo que es la zona de la mácula, que es una zona avascular, o sea, aquí no hay vasos sanguíneos. Cuando hay vasos sanguíneos ya estamos hablando de alguna enfermedad propia, a veces de enfermedades degenerativas como la degeneración macular relacionada a la edad con membranas neovasculares. Y la zona, esto que llamamos mácula y la zona central, que es la fóvea, que ahorita vamos a ir viendo, que es la parte que se ve más oscura. Hay una periferia, una media periferia y hay una extrema periferia, ¿ok? Y la hora serrata, que es la parte más periférica de la retina, ¿ok? Entonces, vamos a... Entonces estamos dividiendo arbitrariamente a la retina en ecuador, periferia y extrema periferia. Bueno, aquí estamos mostrando la estructura microscópica de la retina en esta imagen muy bonita que nos está ilustrando todas las capas de la retina. Para nosotros es muy importante que ustedes sepan que si les hablan de la capa de células ganglionarias, pues ustedes sepan que están hablando de la retina, que si les están hablando del estroma, pues saben que están hablando de la córnea, porque esas son preguntas de examen luego, ¿sí? No necesito que sepan mucho detalle, pero pues sí, más o menos conozcan cuáles son las capas de la retina. El epitelio pigmentado de la retina, la capa de fotorreceptores que son conos y bastones, la membrana limitante externa, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna y la capa de células ganglionares. Hay una capa de fibras nerviosas y una membrana limitante interna. Bueno, acá tenemos, bueno, tenemos que conocer la vascularización de la retina, que el tercio externo de la retina está
nutrido por la coriocapilaris que viene de la coroides, y la arteria central de la retina, que es rama de la arteria oftálmica, que entra al globo ocular, igual que entra el nervio óptico, y que se divide en 4 arcadas, que son nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. ¿Ok? O sea, del lado de la mácula son temporales y del otro lado son nasales. ¿Ok? Siempre que vean la mácula, yo quiero que cuando ustedes ven un fondo de ojo como este, sepan que este es un ojo izquierdo. ¿Por qué? Pues porque el nervio óptico está a la izquierda, ¿ok? Y siempre hacia el sector temporal va a estar la mácula. Entonces, ya nada más viendo esto, saben que es un ojo izquierdo. Bueno, ok. Y la papila óptica corresponde a un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas. Es el segundo nervio craneal. Tiene una forma ovalada, un tamaño en promedio de 1.5 milímetros, aunque puede haber algunas variantes anatómicas que nosotros llamamos macrodiscos cuando son más grandes de ese tamaño, o microdiscos cuando son más pequeños. Y curiosamente, la papila óptica en la papila óptica no hay neuronas sensoriales, neurosensoriales, y la papila óptica corresponde a la mancha ciega de un campo visual, ¿ok? Eso lo vamos a ver después en el campo visual, pero hay una zona ciega en el campo visual y esa zona corresponde justamente a la emergencia del nervio óptico, o sea, al disco óptico, ¿ok? Bueno, entonces la mácula, que es el área central de la visión, que es esta zona que se ve más oscura, y ya dijimos que es la zona central de la retina y es avascular, tiene un diámetro de 6 milímetros. El centro corresponde a la fóvea, tiene varias capas de células ganglionares, hay una mayor concentración de conos y hay un acúmulo de pigmento xantófilo, por eso se ve de un color más oscuro. La mácula viene justamente de mancha, porque esa zona se ve más oscura en la retina, ¿ok? Y cuando hablamos de que es la zona que tiene mayor concentración de conos, obviamente estamos hablando que es la zona que tiene la visión más fina de color y de detalle del ojo, ¿ok? Es la visión central. Bueno, aquí estamos viendo un detalle de lo que es la mácula. Al centro de la mácula que está la fóvea, que es todo esto, ¿sí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto más bien? Y la zona central de la fóvea corresponde al umbo. Y entonces, pues estamos viendo aquí que la mácula tiene 1.5 milímetros, que tiene una densidad de 120.000 conos por milímetro cuadrado. La foveola mide más o menos 350 micras de diámetro. La parte más central es el umbus. La parafóvea es un cinturón de medio milímetro en forma de anillo alrededor del margen foveal. Y la perifóvea mide 1.5 milímetros de ancho por fuera de la parafóvea. Y todos los elementos retinianos son desplazados a los lados, lo que la hace susceptible a la acumulación de líquido extracelular. Esto en una OCT, son las siglas en inglés, pero en español es una tomografía de coherencia óptica de la mácula. Nosotros vamos a ver justamente esto que corresponde a que todos los elementos retinianos son desplazados a los lados. Nosotros vamos a ver una imagen como en doble joroba, porque la mácula está deprimida y el resto de la retina se ve de un mayor grosor, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Y con lo que respecta a los conos y a los bastones, bueno, pues existen conos rojos, verdes y azules, pues depende del color que perciban. Están concentrados en la región foveal, son responsables de la visión fina de lectura, percepción de color y diurna. ¿Ok? Y los bastones están dispersos en el resto de la retina y solo se encargan de la visión crepuscular o nocturna y son menos diferenciados que los conos, ¿ok? Bueno, entonces, con lo que corresponde a la fisiología de la visión, realmente, pues lo único que nosotros tenemos que tener claro es que necesitamos una estructura, o sea, cada una de las estructuras que hay en el globo ocular están diseñadas
para tener como finalidad una función óptica, ¿ok? Todas las estructuras son transparentes, salvo, bueno, obviamente el iris, que lo que pretende es como regular la cantidad de entrada de la luz hacia el globo ocular para proteger a la retina también del daño de la luz, o sea, del daño del sol, obviamente, porque puede incluso quemar a la retina la exposición del sol. Y desde la película lagrimal tiene una función óptica, o sea, si mi paciente tiene una mala calidad de la película lagrimal, no va a tener una buena visión. Desde la córnea, que es completamente transparente, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, y para que todas esas estructuras transparentes permitan la llegada de una imagen hacia la retina, que la retina va a transformar esa imagen en una señal eléctrica que va a ir excitando a cada una de las neuronas siguientes en la transmisión de esa señal hasta llegar a la corteza occipital, que es la corteza visual. Si en alguno de ese trayecto existiera una lesión, entonces el ojo va a tener una afectación en la visión del paciente. O sea, puede ser desde pérdida de la transparencia de la córnea por un leucoma corneal, puede ser una catarata, puede ser una hemorragia en el vítreo, puede ser que la retina esté desprendida, empezando por todas las estructuras del globo ocular hasta que haya una lesión nerviosa en el trayecto que va desde la emergencia del nervio óptico hasta, bueno, el cruce arriba de la silla turca y la llegada de las fibras nerviosas hasta la corteza occipital, que pudiera ocasionar pérdida de la visión de los pacientes. O sea, puede haber pacientes que reciban un traumatismo, por ejemplo, en la cola de la ceja, que fracture el vértice de la órbita y seccione el nervio óptico, y el paciente se quede sin percepción de luz. Por ejemplo, estando el globo ocular íntegro, puede haber una lesión hemorrágica o tumoral que afecte, puede ser desde la silla turca o el trayecto de las fibras nerviosas hasta el occipital, o una lesión directamente en la corteza occipital que deje escotomas absolutos en la visión de los pacientes, ¿sí? Cuando hablamos de escotomas, hablamos de zonas de ausencia de la visión. Cuando yo hablo de un escotoma absoluto, quiere decir que en esa zona mi paciente no ve nada, o sea, está negro, no se ve nada, hay ausencia de visión. Cuando nosotros hablamos de un escotoma relativo, entonces el paciente puede tener disminuida la visión en esa zona, dijéramos ver como a través de un cristal que puede estar empañado o puede ser grisáceo, pero la visión se conserva, o sea, es un escotoma relativo. Pero bueno, en el transcurso de este trayecto tan complejo de las fibras nerviosas, pues puede haber alguna lesión que interrumpa esa comunicación y que el paciente deje de ver total o parcialmente con ese globo ocular, ¿ok? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo una, doctora. A ver, dime. Tú primero, Caro. Ok, ¿podría volver a repetir el cómo podemos identificar que si se trata de un ojo izquierdo o un ojo derecho con el fondo de ojo, por favor? Claro, cuando tú ves el fondo del ojo, a ver, vamos a ver, aquí, por ejemplo, este es un fondo de ojo y ustedes ven una papila a la izquierda, es un ojo izquierdo, ¿ok? Si ustedes, porque bueno, a la izquierda de la mácula, ¿ok? Si ustedes ven que el nervio óptico está a la derecha y la mácula está a su izquierda, entonces es un ojo derecho, pero este es un ojo izquierdo. Ujú. Basado Ok, en la papila nada más, ¿ok? ok, A sí, ver, gracias, doctora. de nada. A ver, quién más me estaba preguntando? Yo, doctora, tengo dos dudas. Dime. La primera, ¿por qué es necesario que haya más pigmento en la mácula?
Porque el pigmento permite un buen funcionamiento de la mácula y porque el pigmento protege la mácula también del daño de la luz especialmente de la luz del sol, ¿no? Pero porque no tanto como que de los aparatos electrónicos. ¿Ustedes han visto o han escuchado que no debe uno ver los eclipses directamente, sin ningún filtro de protección, que porque nos quedamos ciegos? ¿Han escuchado eso, no? Realmente no es que nos quedemos ciegos, pero cuando una persona hay pacientes que miran el sol aunque no haya eclipse, ¿eh? O sea, y se pueden quemar la retina porque la luz del sol entra directamente hacia la mácula, justamente, y si permanece expuesto mucho tiempo, quema la retina. E incluso nosotros también podemos tener algunas lesiones en la retina vamos a poner, por una cirugía prolongada, por la luz del microscopio, por ejemplo. Entonces, ese pigmento, la luteína, la zeaxantina y todo lo que hay en la mácula son pigmentos de protección para el tejido de la retina, ¿ok? Como si fueran como una especie de filtros que van a proteger del daño, eh, del daño solar, de la luz del sol o de la fotodaño, dijéramos, a la retina. ¿Y cuál era la otra pregunta? Gracias, doctora. La otra era, bueno, cuando estábamos viendo córnea, ¿qué Ajá. tanto cambia la capacidad de regeneración en un trasplante? O sea, en comparación a un daño, pues, en una córnea propia. No sé si me Ok, sí entiendes. está bien. Mira, vamos a irnos a la córnea. Bueno, mira, cuando nosotros existen ya algunos tipos diferentes de trasplantes, como que cosas más sofisticadas, que hay algunos pacientes, por ejemplo, una distrofia de Fuchs, que es la pérdida de células del endotelio de la córnea, que permiten que entre mucho líquido de la cámara anterior hacia la córnea se hincha, se pueden hacer incluso vesículas subepiteliales que se pueden romper y pueden provocar muchas molestias a los pacientes, aparte de la mala visión, ¿ok? La córnea se puede descompensar al extremo de que se ponga blanca y el paciente no vea nada y requiera un trasplante. Cuando nosotros, bueno, los trasplantes corneales, dependiendo obviamente de cuál sea la causa que ha provocado la opacidad de la córnea, dijéramos, los trasplantes que tienen mejor pronóstico son de los pacientes que tienen queratocono, porque el queratocono es una enfermedad de la córnea donde la córnea se va adelgazando en una zona específica y esa zona que se adelgazó permite que haya como un chipote en la misma córnea, que es lo que forma el cono y que provoca gran astigmatismo en los pacientes y demás. El paciente que se le hace un trasplante por tener un queratocono es un paciente que en general va a tener buen pronóstico porque generalmente es una córnea transparente que no tiene, bueno, más bien una córnea que no tiene vasos sanguíneos, ¿ok? Y entonces, pues si no hay vasos sanguíneos, ¿cómo vamos a reconocer que un tejido es extraño? ¿Ok? Por eso también nosotros tenemos que vigilar cuando ponemos un trasplante que hay que retirar los puntos a tiempo porque a veces la presencia de los puntos del mismo trasplante pueden propiciar la formación de vasos a nivel de los puntos. Y es cuando vemos que viene un vaso que quiere entrar por donde hay un punto, hay que quitar ese punto para que no crezcan vasos, porque aumentan las posibilidades de un rechazo de la córnea, ¿ok? Hay otros trasplantes, por ejemplo, en un paciente que tuvo una úlcera herpética y esas úlceras son úlceras generalmente muy vascularizadas. Esos pacientes tienen mayor riesgo de trasplante porque tienen vasos y más riesgo de que las córneas se opaquen otra vez, ¿sí? Ahora, como yo les expliqué hay algunos trasplantes que pueden ser solo endoteliales. Son cosas como más sofisticadas, pero podemos tomar solo endotelio de una córnea. De hecho, ya hay algunas preparaciones que vienen así. Ya el corte está hecho para que a un paciente se le haga solo el trasplante del endotelio
y la córnea se vuelva a transparentar, porque las células endoteliales son las que mantienen transparente la córnea. Ahora, el epitelio de la córnea en un trasplante no tendría por qué no repararse si la córnea ya pegó, dijéramos, ¿sí? O sea, porque nosotros vemos, por ejemplo, en las novelas y en las películas que operan a los pacientes de un trasplante, le quitan las vendas porque les hacen incluso vendajes de los ojos, ¿no? Y el paciente ya está viendo mágicamente. Y pues eso no es cierto, ¿no? O sea, nosotros hacemos un trasplante y el paciente va a tener mucho edema de la córnea, no va a estar viendo bien, va a pasar algún tiempo para que recupere la visión. Los trasplantes endoteliales sí son como mágicos. Los pacientes pueden ver en periodos mucho más cortos, pueden tener recuperaciones visuales así como mágicas. Pero bueno, obviamente depende de cuál sea el motivo del trasplante. Pero bueno, la córnea no tendría por qué no regenerar el epitelio cuando ya la córnea la aceptó, dijéramos, el paciente, ya se le retiraron los puntos, siempre hay que estar vigilando la posibilidad de un rechazo corneal. Pero dijéramos, el epitelio se va a recuperarse o va a reproducirse porque está teniendo una alta, las células se reproducen muy rápido en el epitelio, o sea, en 6 horas puede ser que ya haya un epitelio nuevo en condiciones normales de los pacientes. Claro que obviamente si yo tengo una lesión epitelial, probablemente no le voy a dejar 6 horas el parche a un paciente. Me voy a esperar más tiempo, voy a dejar un parche tal vez por lo menos por 24 horas, ¿ok? Pero no tendría por qué no recuperarse en una córnea trasplantada. Y se puede decir trasplantada o trasplantada de las dos formas, ¿sí? ¿Sí quedó contestada tu pregunta? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Tienen alguna otra duda, jóvenes? Porque van a presentar su examen, ¿eh? El examen está disponible hasta las 11. Entonces yo les encargo porque luego me hablan o me mandan un mensaje. Doctora, se me cerró el examen y ya no lo pude mandar. Y, o sea, si saben que desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche está disponible el examen, no puede ser que me contesten el examen faltando un minuto para las 11 de la noche porque se va a cerrar la plataforma y va a impedirles que contesten el examen. Entonces, yo les súper encargo porque de verdad yo no puedo estar abriendo la plataforma para cada uno de ustedes. Tienen ese margen de horas para contestar su examen. Por favor. No quiero que me digan, doctora, se me cerró. No me dio tiempo. Doctora, se me olvidó contestar el examen. Pues ahora sí que lástima, Margarito, porque no voy a volver a abrir el examen. ¿Ok? Se los encargo mucho. Entonces, el examen, espérenme. Mm, el examen, bueno, el examen ya tienen la liga. Em, necesito, necesito, déjenme ver. Bueno, es que la próxima clase, es que no me acuerdo si la próxima clase, sí, creo que es de óptica y refracción. ¿Sí? Entonces, necesito que lean la clase, porque si no, ni va a haber preguntas, ni hay cosas que a lo mejor no van a entender y que todo se debe pues a que ni siquiera leyeron la clase. Entonces, se los encargo mucho. Em, este, la clase de óptica y refracción, pues obviamente se trata de entender los diferentes defectos refractivos, como pueden ser pues la miopía, hipermetropía y astigmatismo, presbicia y ese tipo de cosas. Y las formas en que nosotros las manejamos ópticamente. En algunas son, pueden ser con lentes, otras pueden ser quirúrgicas, en fin. Pero, aunque no lo crean, ha habido exámenes del ENARM donde les preguntan cosas de miopía, astigmatismo y de presbicia.
Y yo necesito que ustedes lo entiendan. No es de que se lo aprendan de memoria, es que lo entiendan para que ustedes puedan contestar una pregunta que es relativamente fácil, pero que el propósito de la pregunta es confundirlos si no tienen el concepto claro. Por favor. Andrea quiere preguntar algo. ¿O fue un Sí, error? doctora. A Sí, ver, sí. Ay, perdón por regresarme tanto, pero ahorita que estaba haciendo mi apunte, me quedó duda con la cámara anterior y con la cámara posterior. ¿Me podría explicar de nuevo eso, por favor? claro. Mira. La cámara anterior abarca del endotelio de la córnea. Aquí estamos viendo la córnea. Esto que está aquí es la cámara anterior, del endotelio de la córnea hacia la superficie del iris. ¿Sí? La cámara posterior va de la cara posterior del iris, que si se fijan es bien poquito hacia la superficie anterior del cristalino, porque aquí en este esquema el cristalino casi que está tocando el iris, ¿ok? Pero es un espacio chiquitito que hay entre el endotelio, entre la cara posterior del iris y el cristalino. Y la cámara vítrea está por detrás del cristalino, ¿sí? Aquí pareciera que está en contacto la pupila con el cristalino. Esto nos puede ocasionar una patología, de hecho, que es un bloqueo pupilar, pero bueno, aquí hay un espacio que aquí no se ve muy claro, se ve más en el video. Si tú quieres, como ustedes ya tienen la presentación en la plataforma, tú puedes entrar a la presentación de hoy y ver el video. Y ahí está bien separado el endotelio, perdóname, la cara posterior del iris con el cristalino. Y ese pedacito es la cámara posterior. Ujú. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora, una pequeñita. ¿El conducto hialoideo se podría decir que es residual? Bueno, sí, pero este prácticamente no se ve. Sí se puede ver en algunas patologías, como es la persistencia de la arteria hialoidea que vemos en algunos pacientes. Lo vamos a ver en retina, pero sí, esto es como un vestigio, pero generalmente es transparente, realmente no se ve nada. Sí, o sea, si lo ven en la imagen, incluso si abren la aplicación que les mandé, en esa, pues ven que es totalmente transparente. Pero hay algunas patologías donde aquí sí vemos la persistencia de la arteria hialoidea y puede haber incluso catarata, hay opacidad del cristalino y es una de las causas de leucocoria, o sea, de pupila blanca, que lo vamos a ver en retina. ¿Ok? Especialmente cuando hablamos de leucocorias, que nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre, pues, catarata, retinoblastoma, que es lo que más nos preocupa, el retinoblastoma, pero puede haber, bueno, también se puede ver en retinopatía del prematuro y en las persistencias de la arteria hialoidea. ¿Ok? Pero en condiciones normales, es transparente, o sea, tú no alcanzas a ver mayor cosa. Ajá. Sí, es como un vestigio, como que queda ahí ese espacio, pero la arteria desaparece. Ujú. Sí, No, doctora. ok. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta de anatomía, doctora. Dime. Este, mm, había escuchado que las arterias y sí, las arterias y las venas tienen distinta disposición en el fondo del ojo, que unas están arriba de otras, pero no me quedó claro si las venas están arriba de las arterias o las arterias arriba de las venas. Mira, eso lo vamos a ver con detalle, eso no te preocupes ahorita, lo vamos a ver con detalle en retina, porque sí tenemos que aprender a explorar los vasos de la retina, por ejemplo, para poder describir patologías em, pues vasculares, tanto en diabetes como en hipertensión y los cruces arteriovenosos y demás, ¿sí? Entonces, no te preocupes por eso ahorita, nada más
que nada más es como una especie de generalidades que vamos a ir, las vamos a ir detallando conforme vamos a ir estudiando cada estructura del globo ocular. Solamente que ahorita necesitamos que ustedes tengan una idea de cómo es el globo ocular, porque también ustedes van a empezar sus clases de clínica y entonces pues se siente uno bien perdido y no entiende de qué me están hablando. O sea, este paciente tiene una catarata y yo no sé, pues yo no sé ver una catarata y no entiendo ni dónde está el cristalino, que es en donde se forman las cataratas, o no entiendo si eso es un leucoma corneal o si estoy viendo un terigión. Entonces, es como una generalidad para que se ubiquen. Hay, bueno, a mis alumnos que van a ir al consultorio al rato, hay una, bueno, les subí en el grupo de Teams como una historia clínica oftalmológica, que a lo mejor, bueno, no sé si lo quieren todos, se los puedo subir a este grupo, donde habla de cómo hacer una exploración oftalmológica por un médico general, que es lo que ahorita nosotros necesitamos. ¿Sí? O sea, yo no pretendo que sean oftalmólogos, pero sí pretendo que tengan una idea para que ustedes puedan ayudar a sus pacientes y puedan canalizarlos con el especialista adecuado. ¿Ok? O que puedan decir, por lo menos, yo veo algo raro en tal cosa y sin miedo, que luego tienen mucho miedo de que es que qué van a decir porque no, tal vez no sé el diagnóstico. O sea, pues, quiero que piensen que todos somos ignorantes, todos, nada más que todos ignoramos cosas diferentes, ¿ok? Y no tienen por qué sentirse mal por preguntar. Cuando ustedes van a enviar a un paciente, ustedes tienen que ser descriptivos. No tienen que saber lo que tiene el paciente, solamente describen por qué lo están mandando, ¿ok? A veces la pura descripción les cae el 20 en la cabeza y dice, yo como que yo me acuerdo que yo leí que si había tal y cual puede ser esto, porque no se necesita ser sabio, ¿sí? O haber visto todas las patologías para que yo pueda decir que mi paciente tiene tal cosa, o yo puedo poner sospecha de tal cosa. Yo les voy a decir que para uno como oftalmólogo, yo prefiero 1000 veces que me refieran a un paciente que no tiene nada grave y me lo mandan a revisión porque le vieron algo raro 1000 veces a que por pena no canalicen a un paciente que requería la valoración de un especialista, ¿eh? Y no tenemos por qué sentirnos mal. Ya les dije, todos ignoramos cosas diferentes. Entonces, hay que hay que tratar obviamente de tener el conocimiento, porque acuérdense también que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y si ustedes no saben algo, difícilmente van a sospechar un diagnóstico o van a buscar algo intencionadamente en el paciente. Entonces, en el caso de la oftalmología, yo creo que en cualquier rama de la medicina es lo mismo, pero a mí me gusta mucho que nosotros en la oftalmología podemos hacerle un poco al detective, ¿ok? Y entonces yo puedo sospechar por los síntomas que me dio el paciente, por los antecedentes que tiene mi paciente, puedo tener algunas sospechas diagnósticas y voy a buscar intencionadamente lo que me puede hacer confirmar o rechazar un diagnóstico, ¿ok? Porque la clínica es muy importante. Yo me pregunto, ¿ustedes que les tocó entrar a medicina en la plena pandemia, ¿verdad? Sí. Sí, Y sí, entonces todas sus clases eran en línea. de primer semestre. Ok. Entonces, yo de verdad me pregunto qué complicado es tener clases en línea y cuando están empezando una carrera. Bueno, yo no quisiera imaginarme. O sea, la primera vez que yo di clase en línea como ahora, sin conocer a mis alumnos, como esta primera clase, para mí fue horrible. Bueno, yo ya conocía cuando fue la pandemia, yo ya conocía a mis alumnos, entonces no fue tan difícil. Pero el siguiente semestre yo no conocía a mis alumnos
Y fue la clase más horrible para mí, porque sentía que estaba hablándole al vacío. Yo no sabía si me estaban oyendo, si estaban poniendo atención, si estaban dormidos, sí, qué estaban haciendo. O sea, ni siquiera podía tener las caras en la computadora porque me pusieron un grupo de 56 muchachos, que no sé por qué me tocaron a mí 56 y había grupos de 7. O sea, no entiendo eso. Entonces, de verdad, fue horrible. Entonces, no me quiero imaginar con ustedes, pobres de ustedes. Pero quiero pensar que ya las clínicas pudieron ir a consultorios o a hospitales, porque es muy importante que ustedes aprendan a tratar a los pacientes, el trato con el paciente. No nada más, bueno, son muchas cosas que tiene uno que aprender en medicina, pero con ver el trato que uno puede tenerle al paciente. Entonces, no sé si a ustedes les interesa que yo les suba la historia clínica oftalmológica de un médico general que les puede servir para sus clínicas también. Sí, con quien sea que les toque hacer tener su práctica de oftalmología. ¿Van a quererlo o no? A mis alumnos de clínica yo ya se las di, pero no sé si ustedes van a querer que yo se las suba. Sí, doctora, por favor. Bueno, Sí, pero por la favor. leen, ¿eh? O sea, la leen, porque si no llegan y luego me los tratan mal y no se trata de eso, ¿ok? O sea, no se trata de que lleguen y entonces el médico que los está, que les se supone que es quien les debe guiar para poder, conocer las patologías de la oftalmología, me los maltrate, ¿ok? Entonces, por favor, leen la historia clínica oftalmológica de que un médico general podría hacerle a un paciente. Y quiero pedirles también, por favor, que si hay alguna anormalidad en las clases en cuanto al cumplimiento de los horarios, en cuanto a los temas, que por favor abran la boca. ¿Sí? Bueno, ustedes son mis alumnos, pero compártanselo. Bueno, yo y estoy hablando también de las prácticas, pero compártanlos con los otros grupos también, porque la Academia de Oftalmología lo que pretende es que los muchachos aprendan y que los traten bien sus profesores. Y si hay un profesor que no está haciendo lo que le toca hacer, no puede ser profesor de oftalmología en la Academia de Oftalmología de la UAMX, ¿ok? Y quiero que de veras lo consideren porque luego sabemos de quejas y no se atreven a hacerlo formal. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos si no formalizan algo que no está funcionando en sus clases? Y eso va para todas las clases, ¿eh? En serio. Quiero que se sientan con el derecho de exigir pues, que se cumplan pues, los planes de estudio de cada materia. Y no porque, ay, como es una escuela pública, pues no tengo derecho a exigir, pues eso no es cierto. Pero también quiero que sepan que así como tienen derecho a exigir, ustedes tienen que cumplir con algunas cosas que les pidan sus profesores, con sus asistencias, con haber estudiado la clase, con repasar, con hacer, cubrir las tareas que les pongan. Entonces, por favor, pero aprovechen estos 2 últimos semestres que quedan, que la verdad es que son materias bien lindas las últimas, ¿sí? Y que les van a permitir sentirse a lo mejor un poquito más confiados o más relajados en su internado y en su servicio. Por favor, ¿ok? Y ya, bueno, ya tendremos tiempo de hablar de las otras cosas, pues de los internados, de los servicios sociales y de todo lo demás que a veces me los maltratan, pero que también ustedes tienen que entender que hay algunos procesos bueno, que son formativos.